Jesús fue el maestro de maestros, el carpintero de la emoción. Fue un ser humano súper inteligente, súper feliz, súper alegre y súper sociable. Para Jesús, ser feliz no era estar siempre alegre. Para él la felicidad consistía en saber reinventarse en el dolor, saber administrar sus pensamientos a pesar del valle de las frustraciones, saber escribir los capítulos más importantes de la vida en los momentos más difíciles de su historia, atravesando cada crisis que enfrentaba. En el Sermón del Monte, Jesús llevó a cabo el entrenamiento de los entrenamientos, con el fin de que los seres humanos que escucharan ese mensaje fueran felices. Hoy en día, millones de personas son infelices y enferman emocionalmente con facilidad porque desconocen las herramientas de la administración de la emoción, las cuales el gran maestro enseñó y practicó. Jamás un hombre tan elogiado fue tan desconocido. Sus códigos han quedado ocultos a los ojos no solo de los científicos, sino también de miles de millones de religiosos que lo admiraron a lo largo de la historia. En esta serie estudiaremos cada uno de esos códigos de la felicidad que pueden cambiar tu vida. Los dejamos con el magíster Juan Felipe Lascarro. Felices los empáticos porque serán confortados. Fue el segundo código que Jesús manifestó allí en el Sermón de la Montaña. Hola queridos amigos, estamos muy felices nuevamente de estar con ustedes en este segundo código de la felicidad, donde estamos aprendiendo sobre las herramientas de gestionar la mente. Esperamos que el código anterior haya sido de mucha ayuda. Hablaba sobre vaciar el ego. Hoy vamos a hablar de los empáticos, porque los empáticos siempre serán confortados. Hay varias traducciones. Una de las traducciones para este segundo código es: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Hay otra traducción más que dice: felices los que están de luto, porque serán confortados. La pregunta es: ¿será que es necesario llorar para ser feliz? Bueno, Jesús hablaba de un llanto saludable, altruista y solidario. En ningún momento Jesús, al decir que los que lloran recibirán consolación, estaba refiriéndose a ese llanto producto de la depresión, del masoquismo, de aquello que recordar el pasado y lastimarse. No, Jesús no estaba hablando de esa clase de llanto. Jesús se estaba refiriendo al entrenamiento más notable que todo ser humano debe tener. Y ese es el que estamos trabajando para el año 2020. En este segundo código, Jesús estaba refiriendo a la empatía. La empatía es la capacidad, mi querido amigo, de preocuparse por la humanidad, de tomar en cuenta los sentimientos y las necesidades de los demás. En este momento te invito a reflexionar. Durante este 2019, ¿te has preocupado por la necesidad de los demás? ¿Has sido empático aún con los que te rodean? ¿Has sido empático con aquellas personas que tienen necesidad? Bueno, mi querido amigo, los que se revuelven en el fondo del egoísmo son infelices, pero los que se entregan en forma concreta para aliviar las angustias ajenas son felices, dice el doctor Augusto Curi. Aquellos que les importan los problemas sociales, la destrucción de la naturaleza. Hace unos cuantos meses vimos cómo el Amazonas se quemaba y el mundo entero se levantó preocupado por lo que estaba sucediendo en ese lugar. ¿Tú te preocupaste? ¿A ti te duele lo que sucede en la sociedad? ¿Te preocupa realmente la desigualdad? ¿Te preocupa cómo mueren constantemente niños? ¿Cómo mueren constantemente jóvenes? ¿Sientes tú todavía eso? Bueno, aquellos que sienten empatía por todas estas situaciones tienen la oportunidad de desarrollar una emoción saludable, aunque viertan lágrimas. Es posible que tú seas feliz, seas saludable, aún vertiendo lágrimas, aún llorando por el dolor ajeno. Por eso, la educación de la emoción puede crear más talentos
que la misma carga genética. Es interesante ese concepto del doctor Augusto Curie. Estamos compartiendo, como ya lo hemos dicho, material científico, algo de primera calidad para ti. En este segundo código, cuando Jesús se levanta, hace 2000 años atrás, como hemos dicho, antes de que existiera la psicología y la psiquiatría como ciencia, Jesús estaba enseñando algo importantísimo. Estaba diciendo ser feliz, es decir, a mí me importa. ¿A ti te importa el dolor ajeno? ¿Eres tú empático con aquellas personas que están sufriendo? Bueno, para poder desarrollar este tema, este segundo código, es necesario que nos hagamos algunas preguntas. Es importante seguir hablando de la emoción, porque es la emoción y los pensamientos sumados a la creatividad los que a veces nos juegan una mala pasada. Y son aquellas razones las que no nos permiten ser exitosos, felices, ser saludables mentalmente. Tú puedes pertenecer a cualquier comunidad religiosa, puedes ser ateo, puedes ser emprendedor, puedes ser empresario, puedes ser madre, padre de familia, pero es importante lo que el maestro de maestros enseñó, la empatía, sumado a un buen manejo de la emoción. Preguntas, ¿la emoción es la misma en todo el mundo? ¿Qué crees tú? Pregúntate, ¿tú crees que la emoción es la misma en China, en Colombia, en Europa, por allá en Italia? ¿Será que nacemos emocionalmente iguales? Sería la segunda pregunta en la cual tú y yo deberíamos reflexionar. La tercera pregunta es, ¿la emoción será que se puede contraer o expandir a lo largo de la vida? ¿Qué opinas tú? Una cuarta pregunta, ¿la emoción será que puede envejecer o rejuvenecerse en desacuerdo como sucede con el cuerpo? Bueno, a estas preguntas hay una respuesta de un especialista, para que salgamos de dudas y entendamos sobre la emoción. Existen diferencias de sensibilidad. Es importante que tú sepas esto. Existen diferencias de sensibilidad entre los niños desde el momento en que ellos nacen. Ese niño que de pronto tú estás creando en estos momentos de 2, 3 meses puede ser sensible a aquel que es su hermanito de 5 o 6 años. Es interesante que veamos eso, son diferentes. Unos son más sensibles al dolor, a los cólicos, al hambre, y otros son menos. Unos se adaptan más y por lo tanto son más resilientes a las adversidades, como la soledad, la ausencia de los padres. Otros lo son menos. Pero en realidad, todo bebé, mi querido amigo, y esto es importante porque es un dato científico, todo bebé nace con la misma capacidad de dilatar su propia emoción y desarrollar sus habilidades para amar, para alegrarse, para contemplar, para motivar, para adaptarse, para atreverse, para ser curioso, para tener buen humor y seguridad. Son buenas noticias. Si tú has crecido y estás creciendo, querido joven, en un hogar donde de pronto no han tenido las habilidades para enseñarte cada una de estas características, especialmente amar, hoy la ciencia nos está diciendo que nosotros podemos dilatar la emoción y para eso son estos códigos. Puede ser posible, mi querido amigo, que estás allí detrás de ese celular, detrás de tu computadora, viendo este tema, que hayan pasado 50, 40, 30 años de tu vida y tú sientas un vacío, una soledad y que de pronto producto de esa falta de amor y de empatía de tus padres en el hogar ha llevado a que tú no seas empático, ha llevado a que ni siquiera tengas empatía con tu propio compañero, con tu cónyuge, con tus hijos, con tu compañero de trabajo, con las personas que te rodean. Bueno, ha llegado el momento, mis queridos amigos, para que con este código que Jesús manifestó desde el monte, ser empáticos, porque aquellos que son empáticos serán confortados. El Creador tiene para ti planes maravillosos en el año 2020 y es confortarte si tú aplicas este código. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto psicópata? ¿Por qué hay tanta persona enferma? ¿Será que la gente nace psicópata, impulsivos o de pronto lo contrario, poetas o románticos? Bueno, la ciencia dice que eso no solo depende de la carga genética
y del metabolismo cerebral, sino en especial de miles de experiencias existenciales archivadas a lo largo de la vida que forman una plataforma de ventanas. Es importante señalar que a medida que nosotros vamos teniendo diferentes experiencias, hay ventanas en nuestro cerebro, en ese archivador que hemos hablado. Bueno, para aquellas personas que de pronto no han escuchado los otros temas, puedo decirles que aquí en este cerebro tenemos dos archivadores. Un archivador donde se va guardando todas las experiencias desde el mismo momento en que tú estás en el vientre de tu madre. ¿Sí? Aquellas experiencias que tu madre pudo vivir pueden de alguna manera afectarte a ti y se van guardando en ese archivador. Un ejemplo nos cuenta Paul. Paul dice que él le tenía pánico total a los ratones. Parece chistoso. Mucha gente le tiene miedo a las cucarachas, otros a los tigres, a los leones. Pero Paul le tenía miedo a los ratones y él no entendía por qué. Hasta que un día la madre de Paul le contó que cuando ella tenía 7 meses de embarazo esperándolo a él, una rata se metió a su casa, ella quedó muy traumatizada, el mismo temor que tuvo llevó a que su estómago se contrajera y allí le colocó en el archivador, en la mente de Paul, ese pánico, ese miedo hacia los ratones. Asimismo, en el cerebro hay también otra clase de archivador. Es aquel que va guardando las cosas que son nuevas. Le están las viejas, que son las experiencias, y las otras que tú vas día a día aprendiendo. Son experiencias que se van formando. Es allí donde esas ventanas se activan cuando hay diferentes circunstancias. Por eso está hablando aquí de que nadie nace psicópata. A no ser que la madre de este muchacho en su proceso de embarazo haya tenido estos trastornos de daño del hardware. Ojo que eso lo hemos estudiado en otro tema y si no lo has visto, busca nuestro canal de YouTube para que tú encuentres ahí en Líder Brand todos estos temas que hablan del sistema operativo que es el software y de todas aquellas enfermedades que son el hardware. Se necesita entonces, mis queridos amigos, miles de ventanas, una plataforma para que un ser humano exprese una habilidad como ser seguro, tranquilo y contemplativo. Jesús, como el maestro de maestros, sabía esto. Él conocía cómo había sido creada la humanidad, conocía el cerebro de la humanidad. Y teniendo en cuenta todo esto que te estoy compartiendo, Jesús tuvo la capacidad de decirle a aquellos que les estaba enseñando, a sus discípulos, y hoy que nosotros estamos aprendiendo, que una de las mejores maneras para ser felices es ser empático. Y que si no hay empatía es porque probablemente tú, mi querido amigo, tienes ventanas que se activan cuando recuerdas cosas que en el pasado te hicieron daño. Hay una guerra de ventanas en la mente humana. Constantemente, en este mismo instante que tú me puedes estar escuchando, puede haber una guerra en tu mente. Ahí entre todas las ventanas abriéndose hay una guerra. Y esa guerra que hay en tu ventana determina nuestras características, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma aún de amar, de odiar, de avergonzarnos, de tener orgullo, de tener odio. Ojo, hay que cuidar esas ventanas y buscar la empatía. La emoción, mi querido amigo, determina la calidad del registro de esas ventanas o archivos que estamos hablando, archivos cerebrales. Cuanto mayor sea esa carga emocional, aún desde el vientre de tu madre, como lo hemos venido hablando, más intensas serán las ventanas y con más fuerza se expresará una característica de la personalidad. Por eso es que Jesucristo en el monte de la montaña dijo: felices los que entrenan la propia emoción en la infancia. Felices aquellos que hoy cuando son pequeños pueden comenzar a entrenar. Tú, mi querido padre, eres el responsable de entrenar a ese niño, a ese jovencito que tienes todavía bajo tu techo. Eres tú, mi querido padre, el responsable. Aquí Jesús dijo: felices los que entrenan esa propia emoción en la infancia para reír, para aventurarse, para reinventarse cada día a pesar de las crisis y las dificultades. Nuestros jóvenes de la generación Z y los millennials, como lo hemos dicho, lastimosamente no saben reinventarse. Llegan las crisis, llegan los momentos de trastorno emocional y lastimosamente buscan escapatorias. El cutting, la bulimia, la anorexia, las drogas, las malas amistades. Hay que reinventarse y hay que enseñarle a nuestros hijos a reinventarse. Jesús entrenó la mente para que explorara, para tener buen humor, para que desarrollaran las más ricas habilidades.
Mis queridos amigos, está la oportunidad dada. El maestro de maestros da un maravilloso entrenamiento. Y allí, si tú tienes un libro como este llamado Biblia, desde Mateo capítulo 5 al capítulo 7, está el inicio de todos esos 9 principios universales, pero si tú lees el resto, vas a encontrar el desarrollo de cada uno de estos. Vamos a seguir trabajando en este momento. Es así como existen personas sensibles y hay otros que son hipersensibles, ¿sí? Sensibles e hipersensibles. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Muy bien, los sensibles se preocupan por el dolor de los demás. Esos son los empáticos. Pero ojo, hay problemas cuando se es hipersensible, porque estas personas no solamente se preocupan, sino que viven el dolor de los demás. Y eso los lleva a tener enfermedades emocionales. Mira, millones de personas en el mundo hoy en día son hipersensibles. Están predispuestos a esa enfermedad emocional. Viven y cargan, compran los problemas de otras personas. ¿Tú por qué tienes que comprar el problema de otra persona? ¿Por qué tú tienes que preocuparte por lo que los demás piensan de ti, dañar tu mente, desanimarte cuando tú realmente sabes quién es? ¿Sabes por qué sucede a veces eso? Porque lastimosamente no sabemos ni siquiera quiénes somos. Si yo te preguntara en estos instantes, ¿quién eres? ¿Cuál sería tu respuesta? Interesante, millones de personas, dice esta cita, son hipersensibles, están predispuestas a la enfermedad emocional. Por eso, tú y yo necesitamos hoy trabajar con urgencia, rápido, no podemos perder tiempo. Se nos acaba el año 2019 y necesitamos en el 2020 trabajar con urgencia esas herramientas de la gestión de la emoción que hemos venido hablando. Para poder entender un poco este tema, mis queridos amigos, y entender por qué Jesucristo allí en el monte dijo, felices los empáticos, es interesante conocer que nosotros vivimos 3 tipos de soledad. En el tema anterior habíamos hablado un poco sobre la soledad, pero hoy vamos a interiorizar, hoy vamos a entrar un poco más sobre cuáles son los 3 tipos de soledad. ¿Sabías tú que hay 3 tipos de soledad? Bueno, yo no estoy hablando de la señora soledad que puede ser tu vecina, no. Estoy hablando de la soledad como vivencia. Mira, para descifrar este segundo código, el de ser empáticos, es necesario estudiar estos 3 tipos de soledad. Toma nota, esto te puede a ti servir. El primer tipo de soledad es la soledad social. Sí, la soledad social. ¿Y cuál es la soledad social? Es aquella en que los demás te abandonan. ¿Ya te has sentido abandonado? Hoy en día hay muchas personas que han sido abandonados por aquellos que un día pudieron haber sido los que les fortalecieran, les ayudaran y les permitieran crecer. ¿Has sido tú, mi querido amigo y amiga, abandonada? Ese es un tipo de soledad. El segundo tipo de soledad es el autoabandono, y ese también es bien peligroso. Es aquella en que renunciamos a nosotros mismos o nos ponemos en un lugar indigno de nuestra agenda. Ese es más tremendo porque no es que los demás te abandonen a ti, sino que tú decides autoabandonarte. Y puede ser posible que a ti te esté llegando este video porque alguien que conocía que tú necesitabas escuchar este video te lo compartió. Porque puede ser posible que en el 2019 te autoabandonaste por cualquier crisis o dificultad que hayas tenido. Hoy te quiero decir, el maestro de maestros te dice, sé empático y podrás salir de ese tipo de soledad. Hay un tercer tipo de soledad que es la soledad de la conciencia virtual. Esa es muy poca conocida y es la que está patrocinada por la naturaleza virtual de los pensamientos conscientes. Te voy a explicar un poco de esto para que no te preocupes, pero antes quiero decirte, la soledad social y la soledad del autoabandono son tipos de soledad enfermizos y tóxicos. Hay que huir de ellos, sácalos de tu vida. Decir en el 2020 que si te abandonaron, tú no te autoabandones. No, vales mucho, muchísimo. Tú vales más de lo que tú te puedes imaginar.
Estos dos tipos de soledad, mira, pueden generar depresión, angustia, baja autoestima y agotamiento cerebral. Por eso es que hoy hay mucho mendigo emocional, porque han decidido autoabandonarse y se han olvidado el valor que tienen, y ese fue el valor que quiso destacar el maestro de maestros, el hombre más inteligente, el más feliz de este planeta Tierra, Jesucristo, al decirte: sé empático porque serás confortado. Empático significa preocuparte por la necesidad de los demás. Cuando tú te preocupas por otros, te olvidas de tus propias necesidades. Cuando tú ayudas a otros, te olvidas de que tú tienes problemas. Por eso, dentro de los planes del año 2020, tú debes colocar en tu agenda qué vas a hacer una vez por semana. Escucha, no al mes, una vez por semana para ayudar a los demás. ¿Sabes por qué? Porque cuando ayudamos a los demás, cuando somos empáticos, nos olvidamos de nuestros propios problemas. Y eso fue lo que enseñó Jesús. Ser empático es ayudar al otro. Y si tú ayudas al otro, ¿qué? ¿Qué dice allí? Confortado. ¿Confortado por quién? Por el Creador. ¿No te parece esto maravilloso? Este tercer tipo de soledad, que es la conciencia virtual, es una soledad bien particular. Es inevitable, pero es saludable. Es aquella que indica que, a pesar de que estamos cercanos a aquellos seres queridos, realmente estamos distantes de quien amamos y de nuestro alrededor. Te lo explico. Tú puedes, mi querido amigo, vivir con tu papá, con tu mamá, con tu cónyuge, con tus hijos. Tú puedes vivir realmente acompañado, pero a veces pareciera que viviéramos solos. Este tipo de soledad de la conciencia virtual lo que nos está hablando es que nosotros necesitamos aplicar el primer código, aprendernos a vaciar a sí mismos para poder desinflar esos egos y poder vivir este segundo código, que es ser empáticos. Hay gente que está a tu alrededor, pero tú mantienes solo. ¿Sabes por qué? Porque desde que salieron estos equipos, hemos decidido mirar más estos equipos, contemplar más estos equipos, que realmente poder compartir con la otra persona. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, en mi país de origen, que es Colombia, hubo un problema de racionamiento, es realmente el término, racionamiento de energía. Y yo me acuerdo que tipo 5 de la tarde la energía la cortaban hasta el otro día a las 5 de la mañana. Tuvieron que cambiar los horarios de los trabajadores para aprovechar la luz del día y poder producir. Pero saben que ese momento que parecía crítico para Colombia se convirtió en un momento especial, porque muchas familias pudieron crecer, muchas familias pudieron desarrollarse y muchas familias pudieron realmente vivir esa soledad de la conciencia virtual. Pudieron entender que aunque tú estabas rodeado de muchas personas, no estabas realmente disfrutando de esas personas. Yo recuerdo que colocábamos una vela, para los que no lo vivieron, para los que son jóvenes hoy en día, y prendíamos esa vela o prendíamos una linterna que cuando había energía tocaba cargar, y ese era el momento preciso para compartir con papá, con mamá, porque no había televisión, había radio de pila. Habían programas de radio, música, pero muchas familias como la nuestra decidimos utilizar ese espacio de 5 de la tarde hasta que nos íbamos a acostar, casi 5 horas, para compartir, para crecer, para entender que nosotros necesitamos saber que hay otras personas que nos aportan. Cuando tú entiendes que alrededor tuyo hay personas, aunque te sientas solo porque los ves distantes, ese momento es cuando tú aprenderás realmente a vivir la soledad de la conciencia virtual. Aparentemente solo, pero aquellas personas están ahí. Lo crítico, mi querido amigo, es que hoy en día la soledad es bien marcada y virtual, porque se ha vuelto la compañía de muchas personas y ha dejado el relacionamiento. Es interesante, mi querido amigo, entonces, decirte que la conciencia humana, mira, la conciencia humana, por ser virtual, porque la conciencia humana es virtual, es algo que tú no puedes ver, o no sé si tú veas tu conciencia. ¿Tú ves tu conciencia? Voy yo delante del espejo y digo: hola conciencia, ¿cómo estás? No podemos verla, es virtual. Esta conciencia humana, por ser virtual, libera el más complejo de los pensamientos, y es el pensamiento antidialéctico o imaginario, y ese es el mejor pensamiento. Era el pensamiento que tenía Jesús, el maestro de los maestros. Este pensamiento antidialéctico imaginario nos permite pensar en el futuro aun cuando éste sea inexistente. Pero ojo,
Ojo con esto, rescatando el pasado de las cosas buenas, no pensar en el futuro angustiados. Si esta conciencia no fuera virtual, ¿sabes qué pasaría? No seríamos una especie que produciría artes plásticas, dibujos, poesía, literatura, como hoy en día lo tenemos en el planeta Tierra. Lastimosamente la educación clásica ha acabado con este pensamiento imaginario y se ha pasado preferiblemente al pensamiento dialéctico o lógico, que es de memorizar, y hoy en día las personas tienen muchas cosas en su archivador memorizadas, pero se ha perdido la creatividad. Hay muchas personas que lastimosamente, por vivir con ese pensamiento lógico, hacen una película de terror al día en su mente. No tienen una mente imaginaria que les ayude a crecer, a pensar en cosas positivas, sino que esta mente lógica constantemente le crea problemas en su mente que realmente no existen. Puede ser posible que tú estés ahorita pensando, tengo este problema, ¿qué hago? Me angustio, ¿qué voy a hacer? Mi querido amigo, si existe el problema y te preocupas y no hay solución, ¿para qué te preocupas? Y si no te preocupas y no hay solución, igual es. Los problemas son el diario vivir de la raza humana y Jesús sabía eso. Por eso la solución es ser empático. Comparte con aquellas personas que están a tu alrededor para que conozcas realmente las tristezas, sus lágrimas, sus sueños, sus pesadillas. Tú, mi querido padre, ¿conoces los sueños y las pesadillas de tus hijos? ¿Tomas tiempo para realmente conocer de ellos? ¿O vives en una soledad de conciencia virtual aunque están a tu alrededor, pero no tienes ni la más mínima idea de lo que le pasó a tu hijo o a tu hija el día de hoy? Esas películas de terror, de ficción científica en el cerebro, las sufren constantemente los seres humanos. La soledad, esa soledad que hemos hablado de autoabandono, es tóxica, muy tóxica. Ahora, enfoquémonos un poco en lo que Jesús quiso decir sobre el pensamiento antidialéctico. Este pensamiento, que es el que tuvo Jesús, fue el que le permitió visionar, fue el que le permitió ser el maestro de maestros, el hombre más inteligente de este planeta Tierra. Este pensamiento es el más complejo, por eso no todos los seres humanos lo tienen. Este pensamiento es rebelde, revolucionario, es flexible, es multiangular de los pensamientos conscientes. Y yo te digo, mi querido amigo, si tú quieres tener este pensamiento de Jesús, debes ser ejercitado para explorar a quien amamos. Este pensamiento, cuando se utiliza bien, nos lleva a abrazar, a ser generosos, a ser solidarios, a ser comprensivos, a ser tolerantes. ¿Ves? Porque Jesús enseñó aquí en el Sermón del Monte la importancia de ser empáticos. Y tú puedes leer en todo el registro bíblico de Génesis, Apocalipsis, y vas a encontrar siempre al Creador siendo empático con la raza humana, preocupándose por sus necesidades, tratando de liberarlos, tratando de dar eso. Por eso Él envió a su Hijo a esta tierra, por eso envió a Jesús, para darnos el entrenamiento del entrenamiento. Pero como hemos venido diciendo, lastimosamente, muchos de los que debieron haber tomado esa información y compartírsela al mundo, por toda esa parte ortodoxa, por toda esa parte de las reglas, de las normas, dejó lo más importante de Jesús a un lado, y fue la enseñanza de estos 9 códigos. Entonces debemos usar ese pensamiento. Yo los invito para que podamos realmente usarlo y que nuestras relaciones sociales puedan mejorar. Porque cuando lastimosamente tenemos el otro pensamiento, el lógico, el que aprendemos desde el colegio, ese pensamiento es tóxico, no nos ayuda. ¿Por qué? Porque ese pensamiento nos lleva a señalar los errores, a criticar. Somos intolerantes, somos impulsivos, somos muy cartesianos. Qué triste en lo que se ha convertido la humanidad. Las guerras, la violencia, las atrocidades, la discriminación fueron fomentadas por la utilización equivocada de ese pensamiento lógico. Necesitamos liberarnos. Y si tú tienes un pensamiento lógico, te va a chocar muy fuerte lo que Jesús está enseñando. Ser empático. Pero hay solución. Y ahora quiero decirte cuál es la solución y a dejar la tarea, así que no te despegues. En este momento te quiero invitar a que si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete.
Y por favor, además de suscribirte, también puedes seguirnos en las redes sociales. Acompáñanos porque ahí estamos compartiendo material muy bueno para ti. Vamos con esta última parte del video. Mi querido amigo, pensar en el futuro no genera desgaste. ¿Dónde radica el problema? Cuando al pensamiento le metemos la emoción. Cuando no hemos sabido dominar esa emoción, cuando la emoción se involucra con el pensamiento en el futuro, hay tensión, angustia y, ¿sabes? El cerebro se agota. De tanto pensar con emoción, nuestro cerebro se está agotando. Puede ser posible que por eso has estado enfermo en el 2019. Una buena receta: no pienses emocionalmente. Piensa imaginariamente, pero de una manera positiva. Lo que nos destruye es la carga emocional. Si no sabemos manejar las emociones, eso nos va a destruir, porque implica en los pensamientos que sean discriminatorios. Ataques de celos, de rabia, de ofensas, vienen cuando nosotros no sabemos manejar las emociones. Así que, mi querido amigo, necesitamos saber si tú eres o no eres empático. ¿Quieres saberlo? Bueno, aquí te voy a compartir por qué es necesario que tú y yo desarrollemos ese código de la empatía. Tenemos que ser empáticos, mi querido amigo, primero con nosotros mismos. Ser más tolerantes, dejar ese autoabandono a un lado y ser más tolerantes con nosotros, con nuestras fallas, y ser menos exigentes, menos críticos. No critiquemos tanto, amemos más, abracemos más, toleremos más y este mundo puede cambiar. ¿Quién es empático? Bueno, te lo voy a compartir. Solo es empático quien rompe la cárcel del individualismo, y para eso tuviste que haber vaciado ya el ego, y siente, aunque sea en forma mínima, el dolor del otro, aunque sea a partir de sí mismo. Solo se es empático quien es capaz de llorar o de emocionarse por sus propios hijos, sus alumnos, sus compañeros, sus padres. Solo es empático quien sabe romper el presidio del egocentrismo y puede percibir lo invisible que está a tu alrededor y de pronto no has captado. La pregunta es, ¿usted, mi querido amigo, se emociona con el dolor ajeno? ¿Te emocionas tú con el dolor ajeno? Bueno, no percibimos lastimosamente el dolor ajeno, solo el nuestro. Pensamos solamente en nosotros, somos superficiales, no pensamos en las capas más profundas de la mente de quien está a nuestro lado. Tú puedes estar durmiendo con una persona que ni siquiera conoces, con una persona que constantemente estás peleando, con una persona que constantemente estás criticando o estás juzgando. ¿Sabes por qué? Porque no conoces lo mínimo. Solo nos emocionamos. Mira cómo ha llegado la raza humana, y esto Jesús lo conocía y por eso lo dejó acá registrado y por eso dio todas estas técnicas para cambiar, porque Él sabía que tú y yo, mi querido amigo, solo nos emocionamos cuando estamos al límite. ¿Cuándo es eso? Cuando muere aquella persona que amamos, cuando alguien que entra en bancarrota viene y te lo cuenta, cuando vemos heridas expuestas o cuando atravesamos el caos. Qué bueno fuera que en vida amáramos, abrazáramos, fuéramos más empáticos y dejar a un lado aquellas cosas que a veces nos quitan y agotan el cerebro. Invitación para ti, mi querido amigo, que es la invitación de Jesús cuando dijo: felices los empáticos porque recibirán consolación. ¿Quieres ser empático? Bueno, juega más, relájate, acepta tus errores, confiesa tus derrotas, especialmente a tus hijos. Cuando tú cometes un error contra tus hijos, ten la capacidad de enseñarles a ellos a pedir disculpas cuando se equivocan. Y la mejor manera como ellos lo aprenden es cuando tú, querido padre, querido maestro, puedes tener la capacidad de pedir disculpas cuando sabes que te equivocas. Habla de tus necesidades, cuéntalas, penetra en ese mundo de la persona que tú dices amar, conócela realmente. Lo que nos convierte en seres humanos no son nuestras teorías, mi querido amigo, no es la psicoanalítica, no es lo conductual, no es lo conductivo, no es lo existencial, no es nada de eso. Lo que nos convierte a nosotros en seres humanos es nuestras emociones, son nuestras lágrimas que hemos aprendido a llorar. Quiero compartirte algo muy lindo. Hay un pensamiento
que dijera la señora Elena G. de White, de la cual ya hemos hablado también en los otros videos. Mira este pensamiento tan profundo. El Creador no aflige ni entristece a los hijos de los hombres. Estás pasando por una necesidad o una dificultad, no le eches la culpa al Creador, no. Él solo permite que pasemos por pruebas y aflicciones. Él está permitiendo que tú pases por esa prueba o aflicción, pues Él no es provechoso, pues nos es provechoso, pues si la recibimos con una fe y una certeza, la prueba que tú estás viviendo en estos momentos, que parece tan amarga y difícil de soportar, resultará en una bendición. Estás pasando por un momento difícil. Sé empático, preocúpate por los demás, busca hacer en el 2020 algo en un día que le resuelva la vida a aquellas personas que pueden estar sufriendo más para ti. Tarea de terapia familiar sistémica, de la terapia breve. Bueno, todas las noches antes de acostarte es necesario que tú te hagas 3 preguntas para tener una vida feliz. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? Por favor, toma nota. ¿Tienes allí lapicero, papel y lápiz? Bueno, puedes ponerle pausa y yo te espero también. Listo. Las 3 preguntas que tú debes hacerte son: primera, ¿qué pequeña cosa he hecho hoy de lo que estoy satisfecho? Ojo, aquí no se está hablando de la gran felicidad, sino simplemente aquello que te hizo satisfacer o sentirte satisfecho durante el día. Cópialo cada noche, toma tu diario. Escribir ayuda al cerebro y ayuda a pensar y ayuda a ser creativo, ayuda a tener el pensamiento imaginario y apartarnos del lógico. Segunda pregunta de esta tarea: ¿qué pequeña cosa ha hecho hoy alguien conmigo o por mí por la que estás satisfecho o agradecido? ¿Y de qué forma fue tu reacción la más probable para que este acto se repita? Interesante, ¿no? Toma nota también de eso. Y tercera pregunta que debes hacerte en la noche antes de acostarse: ¿qué otra pequeña cosa he hecho hoy de lo que estoy satisfecho? Jesús dijo que nosotros deberíamos ser diferentes. Y mira, ahí en Mateo capítulo 7, Él termina diciendo lo siguiente, una invitación para dejar a un lado aquel egoísmo y ser empáticos. Mateo 7, como complemento de estos 9 códigos, en el versículo 1 dice: mi querido amigo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¡Qué maravilloso pensamiento! ¡Qué pensador tan extraordinario! ¡Qué maestro de maestros! La invitación para poder ser empáticos es: deja de juzgar, porque si sigues juzgando, criticando, con esa medida serás juzgado tú. Te espero en el tercer código de la felicidad. No faltes, y espero que esto siga para que tú puedas crecer en el año 2020. Nos vemos, no me faltes. Bye bye. Chao.